dice esta escritura que Jesús dijo en aquel día, cuando Jesús dijo, no todos me dirán Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. En el versículo 22 después dice el Señor, en aquel día me dirán, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En esta tarde, mis amados hermanos, amigos, sacando este contexto, esta bendita palabra, la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que algún día, en aquel día, habrá algunas grandes desilusiones en el juicio. Escúcheme, hermano, mi amigo, todos los que me escuchan, a los que pueda llegar este video, esta transmisión. Entonces meditemos un momento, mis amados hermanos. Entonces la palabra nos enseña que algún día, en el final del tiempo, en el día del juicio, escuchan habrá algunas grandes desilusiones en el juicio. Pero hoy, hermanos y amigos, entonces pensamos, meditamos, hermanos, podemos pensar, hoy podemos ver, hoy podemos meditar o podemos preguntar, ¿quiénes son los que van a estar desilusionados en el día del juicio? Escuchan, ¿quiénes son los que van a estar desilusionados en el día del juicio, en aquel día, en el último tiempo? Cuando todos vamos a encontrar en el trono de juicio. Dice, ahora la pregunta es, ¿quién será? ¿Quién van a ser? ¿Quién son los que van a estar desilusionados? ¿Quién son los que van a tener esa desilusión? Podemos pensar, podemos decir, es el contrabandista de licor. Ahora, cuando estamos hablando de contrabandistas de licor, o sea, los que todo venden los licores, los que contrabandistas de licores, la respuesta no. Él sabe a dónde va a estar en el juicio. Entonces, también podemos pensar, quizás diríamos, el borracho. No, tampoco no. Él sabe en dónde va a estar en el juicio. Hermanos y amigos, y también podemos pensar y decir, también la prostituta. No, ella sabe dónde va a estar en el día del juicio. Podemos mencionar muchas cosas, quizás podemos decir, el apostador. También el apostador sabe dónde se parará. El borracho sabe dónde va a parar. Él no va a estar desilusionado. Entonces, quizás hacemos la conclusión o meditamos, pensamos, entonces decimos, entonces, ¿quiénes son los que van a estar desilusionados en el día del juicio? Entonces podemos decir, pero ¿dónde habrá esa desilusión? Quizás decimos, quizás nos preguntamos, pero ¿en dónde habrá esa desilusión? Escuchen, hermanos, amigos, cuando yo medité esta escritura, Dios puso ese sentido en mi corazón de compartirlos con cada uno de ustedes. Entonces, hermanos, los que van a estar desilusionados son aquellos que pensaron que estaba bien. Son aquellos que pensaron que todo estaba bien, que todos estaban caminando bien con ellos.
ahí es donde estará la desilusión. La Biblia dice cuando llegan allá y dirán, seguro nosotros echamos en demonio en tu nombre, conforme a la escritura, Mateo capítulo 7, versículo 22. Y ellos, hermanos, ahí es donde dice, ellos dicen, cuando llegan allá, dirán, seguro echamos demonio, fuera demonio en tu nombre. Nosotros somos predicadores. Nosotros pertenecemos a cierta iglesia. Nosotros hicimos grandes milagros. Nosotros predicamos. Hermanos, entonces los que van a estar desilusionados en el día del juicio son aquellos que pensaron, hermano, que fueron algo sobre esta tierra. Son aquellos que pensaron que fueron alguien aquí sobre esta tierra, mis amados hermanos, amigos. Entonces ahí entendemos, hermanos, nosotros predicamos, pues yo he sido un mayordomo en la iglesia, yo he sido, etcétera. Pero el Señor les dice en su palabra, Él les declarará, apartados de mí, hacedores de maldad. Oh, hermanos, son aquellos hermanos los que van a estar desilusionados en el día del juicio. Son aquellos hermanos que pensaron, hermanos, que todo estaba bien cuando estuvieron aquí en esta tierra. Son aquellos hermanos que fueron alguien, hermanos, sobre esta tierra. Porque dice la palabra de Dios, dice, y mucho me dirán aquel día, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén. Entonces esos son los que van a estar desilusionados. Hermanos, el que tiene ese don, hermano, de profetizar, qué bueno, gloria a Dios por eso, aleluya, bendito Dios. Ese es un gran don, mis amados hermanos, amigos. También los que tienen ese don de echar fuera demonios, no es un cualquier don, es un don tan grande, es un gran don, hermanos. Gloria al Señor, que alguien que dice en el nombre de Jesús fuera y los demonios se iban. Y también, hermano, también son aquellos hermanos aquellos los que hacen milagros, hermanos, es una bendición. Gloria a Dios por los que hacen milagros. Gloria a Dios por los que profetizan. Gloria a Dios por los que echan fuera demonios. Es un don es un don de Dios, hermanos, lo que Dios da, hermanos. En la Biblia, hermanos, nos enseña, hermanos, gloria al Señor, en el libro, hermanos, de Mateo capítulo 10, cuando Dios escogió a sus 12 discípulos. Y también, hermanos, en el libro de San Lucas capítulo 10, hermano, versículo 1, cuando Dios asignó los 70 hermanos discípulos, cuando Dios los envió, hermanos, 2 en 2, hermanos, a predicar el evangelio, a predicar la palabra de Dios. Y Él, hermanos, les dijo, les doy autoridad y poder sobre todos los demonios y sobre todo para sanar toda dolencia, toda enfermedad. Gloria a Dios. Ese es el don de Dios, lo que Dios, hermanos, les diga a sus discípulos, que Él les diera la autoridad, el poder para echar fuera demonios, para sanar toda dolencia, para sanar toda enfermedad. Gloria a Dios, hermanos. Por eso digo, hermanos, el que tiene un don de echar fuera demonios, los que tienen don de profetizar, de hacer milagros, gloria a Dios por ello. Pero la Biblia nos enseña, hermano, cuando Dios, hermano, comisionó a sus discípulos, les dio autoridad de poder sobre los demonios, sobre los enfermos, sanar, sobre toda dolencia, enfermedad. La Biblia dice, hermanos, en el libro de
de San Lucas, hermano, capítulo 10, versículo 17. Hermanos, quiero compartir lo que dice la palabra de Dios. Cuando los discípulos, cuando los 70 regresaron con gozo, escuchan en el libro de San Lucas capítulo 10, versículo 17, dice la palabra de Dios: y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujeta en tu nombre. Y Jesús les dijo, les testificó, Jesús mismo dio testimonio en lo que ellos hicieron, porque Dios mismo les dio la autoridad, les dio el poder de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, de sanar toda clase de enfermedad y dolencia. Entonces, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad para hallar serpientes o escorpiones, sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Gloria al Señor. Pero en el versículo 20 escuchamos eso, hermanos, amigos. Pero no se os regocijéis que los espíritus que os sujetan, sino que regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, gloria al Señor, dice la palabra de Dios, hermanos, amigos que me escuchan. La palabra de Dios dice: cuando los 70 regresaron con gozo, testificaron, dijeron: Señor, que aunque los demonios nos asujetaron en tu nombre. Y Jesús les dio testimonio de eso. Dios dio testimonio de esa obra, ese milagro, porque Dios les dio autoridad y poder a sus discípulos. Y Dios mismo testificó, les dijo que yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo de luz. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, donde quiero llegar, hermano, pero leyendo la conclusión en el versículo 20 de capítulo 10 de San Lucas, Jesús les dijo: mas no se regocijen por ello, mas no se regocijen por ellos que los demonios se sujetan, pero no se regocijen por eso que echan fuera demonios, que no se regocijen con eso que profetiza, que no se regocijen por eso que hace milagros. Mas regocijaos que vuestro nombre que está escrito en el libro de los cielos. Oh, mis amados hermanos, amigos, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, porque usted que me escucha, la palabra de Dios nos enseña que no regocijemos porque somos buenos predicadores. No nos regocijemos por ello, por ser un buen ministro, un buen pastor, un buen profeta. No regocijemos por eso, porque yo soy el gran evangelista. No nos regocijemos por eso, mis hermanos. Hermanos, entonces entiendo, no es porque soy un buen predicador, no soy porque yo predico bonito, que predico con unción, que predico con poder. Entonces no regocijemos por eso, porque yo soy un buen cantante, porque yo canto bien, porque yo soy canto bien, soy una buena solista. Entonces nos regocijamos por eso, porque yo soy un buen músico. Yo puede que predico bonito, yo puede que toco bonito, que yo puede que profetizo, tengo todos los dones del Señor, yo puede que, hermanos, echa fuera los espíritus. Hermanos, yo puedo que canto bonito, hermanos, yo toco bonito. Pero aún así, yo no puedo
Y con todo eso, aún así, yo no soy nada. Porque Pablo dijo, hermano, porque Pablo dijo en el libro de Corintios capítulo 13, aunque yo puedo lanzar a los montes, decir que échate allá, aunque yo tenga todo la ciencia, algunos dicen que la evidencia que uno tiene es el que tiene más miembros, es el que predica bien, que predica con unción, que canta bien, que toca bonito. Es que porque tiene a Dios. Y otro dice por hablar en lengua. Algunos dicen, hermanos, hoy en día muchos comentarios hay respecto, hermanos, de las cosas de Dios. Algunos dicen, porque yo hablo en lengua, y uno dice que alguien que ya habla en lengua, esa es la evidencia que lo tiene. La Biblia dice, hermano, en 1 Corintios 13:1, si yo hablara en lengua humana y angélica, y yo no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o resímbala, que retiñe. Versículo 2, si yo tuviera toda profecía, oye hermano, alguien que pudiera decir que alguien que tiene toda profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviera toda la fe, es una lumbrera. De tal manera y traslase los montes, decir los montes, vete allá, y así será hecho. Y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve, dice apóstol Pablo. Hermano, entonces, los que van a estar desilusionados en el día del juicio son aquellos que pensaron que fueron alguien aquí en esta tierra. Pudiera yo tener todo, la ciencia, como dice la palabra de Dios, pudiera hacer todo, pudiera ser grande, no pudiera hacer esto, aquello. Pero aún así, yo no soy nada. La palabra de Dios dice también, hermano, el título de este mensaje dice en la pantalla, dice, estrecha es la puerta. Jesucristo dijo, hermano, gloria al Señor, hermano, en el libro de San Lucas capítulo 13, versículo 22, cuando Jesús caminó aquí en esta tierra y alguien se le acercó y le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y Jesús respondió, dijo, esforzaos poder entrar en la puerta estrecha, porque muchos esfuerzan entrar por ella y no podrán. Gloria al Señor, aleluya. Hermanos, entonces la Biblia nos enseña que son pocos los que se salvan. En el libro, hermanos, Mateo 7:3, Jesús dijo, en la puerta, entra por la puerta estrecha, porque es espacioso el camino que lleva a la perdición y mucho que entra por ella. Estrecha es la puerta, pero son pocos los que hallan. Hermano, por eso Jesús dijo, no todos me dirán Señor, Señor, solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, hermano, la palabra nos enseña que nosotros, hermano, tenemos que quedarnos con la palabra. Nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios, hermano, porque sobre todo es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el que nos va a llevar a vida eterna. La palabra de Dios es el que nos va a llevar en una salvación tan grande, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos,
que la palabra de Dios, hermanos, sobre todo es la palabra de Dios. Tenemos que creer, tenemos que guardar la palabra de Dios, poner la palabra de Dios por obra. Jesús dijo: solamente el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Pero cuál es la voluntad de su Padre? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Es su bendita palabra. Entonces, hermanos, nosotros pudimos hacer muchas cosas aquí en esta tierra. Nosotros, hermanos, pudiéramos ser que somos alguien aquí en esta tierra. Algún día Dios no te va a juzgar por cuando tú fuiste un evangelista. Algún día Dios no te va a juzgar por cuando tú fuiste un gran hombre. Tú fuiste un gran hombre importante. Quizás en esta tierra somos alguien. Quizás en esta tierra nosotros somos el gran doctor, el fulano, sutano, mengano. Pero Dios no juzgará algún día porque yo fui un buen cantante, porque yo fui un buen predicador. Porque yo fui un buen músico, gloria a Dios. El que es un buen músico, gloria a Dios por ello. El que es un buen cantante, gloria a Dios por ello. El que es un buen predicador, gloria a Dios por ello. El que es un buen ministro, gloria a Dios por ello. El que tiene don de profetizar, el que tiene don de echar fuera demonios, el que tiene don de hacer muchos milagros, gloria a Dios por ello. Pero hermano, el que nos va a salvar algún día, el que nos va a llevar a vida eterna algún día, es la bendita palabra de Dios. Entonces algún día, por medio de que nosotros vamos a ser juzgados, es por la palabra de Dios. Entonces nos conviene quedarnos con la bendita palabra de Dios. Entonces, hermano, porque Dios no le juzgará mucha gente. También, hermanos, Dios mandó un hombre de Dios, un siervo, hermano. Dios vindicó su ministerio. Dios bendicó, hermano, su ministerio en esta tierra. Ese hombre fue un hombre siervo de Dios, muy humilde, muy sencillo, con lo cual Dios respaldó mucho, testificó, vindicó su ministerio. Y él dijo que muchos se jactarán y dirán: yo me pertenezco a tal iglesia, yo me pertenezco a tal organización, tal dominación, etcétera, etcétera. Pero Dios un día, cuando Él nos va a juzgar, Él no nos juzgará por nombre de iglesia. Él nos juzgará por su palabra. Escuchen esto, hermanos. Aquí hay un consejo, mis amados hermanos. Por eso, hermanos, nos conviene quedarnos con la palabra. Escuchen este. Aquí tengo un comentario respecto a la palabra de Dios. Pero usted alíñase con Dios. Si su corazón no va en ritmo con la Biblia, entonces hay algo mal. Hay algo mal. Hay algo mal en usted. No importa lo que dice su iglesia. Oye, quizás algunos dirán: pero mi iglesia dice esto, mi iglesia dice aquello, mi iglesia no dice mi iglesia no enseña mi iglesia no enseña aquello. Eso no importa, no tiene que ver con su iglesia, sino con lo que enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es amén. Entonces, no importa lo que dice su iglesia. Usted no puede entrar por eso. No entramos al cielo por nombre de nuestra iglesia, no por mi iglesia, porque yo me congrego en una gran iglesia. Usted tiene que entrar por medio de lo que Dios dice. Este es el libro por el cual usted será juzgado. La Biblia, quédense con ella. El consejo de la palabra de Dios, hermanos. Y nosotros tenemos que quedarnos con la palabra. Tenemos que quedar con Dios. Nosotros tenemos que entrar por lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Dice lo que Dios dice en su palabra, en la Biblia. Este es el libro por el cual usted será juzgado. ¿Cuál? ¿Por medio de qué vamos a ser juzgados algún día? Por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios. Entonces, quédense con ella. ¿Con qué? Con la palabra. Nosotros tenemos que quedarnos con la palabra. Amén.
Gloria al Señor. No importa, quizás muchos dirán, pero yo tengo el Espíritu Santo. Pero yo recibí el Espíritu Santo. Eso está bien. Eso es lo que usted debería haber hecho. Pero si la vida no está allí, amén. Escuchen esto. Bueno, usted dirá, bueno, quizás nosotros diríamos, quizás yo podría decir también, yo recibí el Espíritu Santo, eso está bien, pero eso es lo que usted debería hacer hecho. ¿Cuál? Recibir el Espíritu Santo, porque Dios prometió que nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Pero ¿cuál a toda verdad? La palabra de Dios. ¿Quién es la verdad? Es Dios, es su palabra. No yo, no usted, no su iglesia. Pero puede que usted haya recibido el Espíritu Santo, eso es bueno lo que usted de haber hecho, pero si la vida no está allí, hermano, quizás uno dirá, pero yo tengo el Espíritu Santo, gloria a Dios, que eso, que uno que tiene el Espíritu Santo, pero si no hay una Biblia, una vida que respalda, si no hay una vida que testifica, eso no es nada, entonces no es por ahí, amén. Gloria al Señor, aleluya. Yo creo en el Espíritu Santo. Amén. Pero también la evidencia que uno tiene el Espíritu Santo. Pero la evidencia, hermano, muchos dicen, la evidencia que uno tiene el Espíritu Santo es el hablar en lengua. No, hermanos, no es la evidencia. La evidencia que tiene el Espíritu Santo es aquellos que oye, que escuchan la palabra, que reciban la palabra, que se goza con la palabra de Dios. Pero si yo dijera, tengo el Espíritu Santo de Dios, pero hermano, no quiero la palabra. Pero si yo digo, tengo el Espíritu Santo, si no recibo la palabra y rechazo la palabra de Dios. Porque Jesús dijo en el libro, hermano, de Mateo, donde él dijo, hermanos, el que es de Dios, palabra de Dios, oye. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero si yo digo, tengo el Espíritu Santo, eso es lo que la manera de haber hecho, recibir el Espíritu Santo. Pero si no hay, hermano, gloria al Señor, una evidencia, no es la evidencia tener el Espíritu Santo, hermanos, hermanas, hermanos, el hablar en lengua no es evidencia de tener el Espíritu Santo. La evidencia de tener el Espíritu Santo es aquel que ama la palabra, que reciba la palabra, que se goza la palabra, amén, que se queda con la palabra. Porque Jesús dijo, mas el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. ¿Dónde? A la palabra de Dios. Escuchen esto, hermanos. Hermanos, apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra propia salvación con temor y temblor. Escuche, en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice apóstol Pablo, hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino que mucho más ahora en ausencia. Escuchen mis hermanos. Ocupado en nuestra salvación con temor y temblor. Escuchen lo que nos dice la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos anima, nos alienta, que nos exhorta, que nos dice que es tiempo, no es tiempo de estar, hermano, caminando muy lejos, no es tiempo de ir lejos, no es tiempo de caminar mucho, hermanos, hermanas, sino que lo que la Biblia nos enseña, que es tiempo que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor.
Y también hay un consejo de la bendita palabra que nos dice también que es tiempo que entrar en tomar esa decisión. Hoy estamos en el tiempo de la decisión. ¿Decisión de qué? Es tiempo hoy estamos en el tiempo de la decisión de hacer las cosas como Dios le agrada. Es tiempo, estamos en un tiempo de tomar la decisión de hacer las cosas como Dios le agrada, hermanos. Porque el tiempo está a la mano. Es basta de estar, hoy estamos un día, como decía, siempre, en todo momento, y repito, a ustedes puede que me han escuchado o me escucharán. Estamos viviendo un tiempo de engaño y confusión. De basta de creer que no somos alguien, somos fulano y sultano, mengano. Apóstol Pablo dice, hermanos míos, dice, apóstol Pablo hablaba del pueblo de Filipenses, que decía que el pueblo filipense, ellos eran un pueblo obediente en todo tiempo. No solo cuando Pablo estaba con ellos, y cuando Pablo estaba con ellos, ellos eran obedientes. No solamente cuando Pablo estaba con ellos, ellos eran obedientes a la enseñanza, lo que Pablo los había enseñado. Pero cuando Pablo se iba de ellos, cuando Pablo no estaba con ellos, y también ellos eran obedientes en todo tiempo, porque aquí estamos dando cuenta que Pablo, cuando escribió la carta que les dice, hermanos míos, como siempre me habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino en mi ausencia, significa cuando Pablo andaba con ellos, ellos eran creyentes, obedientes cuando Pablo estaba con ellos. O en otras palabras, que ellos eran obedientes en todo tiempo. Ya voy a terminar, mis amados hermanos. Solo quería compartir un momento la palabra de Dios. Solo Dios puso ese sentir en mi corazón de poder compartir con cada uno de ustedes. Cuando yo estaba leyendo la escritura, hermano, donde empecé, hermano, al principio, y Dios puso ese sentir en mi corazón de